Cordial saludo, queridos amigos de las redes sociales de la Diócesis de Cúcuta. Ustedes que siempre siguen la reflexión del Evangelio diaria a través de palabras de vida, les saludamos en este día especial para toda la Iglesia. Estamos en Domingo de Ramos. Comenzamos la celebración de la Semana Santa. Este es el día en que conmemoramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Todos los evangelios de alguna forma parten en dos, por decirlo de esa manera, la narración de la vida de Jesús. La primera gran parte, su nacimiento, su ministerio público, sus milagros y todo lo que conocemos, pero después de que Jesús sube a Jerusalén, es allí donde va a iniciar ese misterio grandioso que vamos a celebrar durante esta semana, la pasión, muerte, sepultura y resurrección del Señor. El evangelio que vamos a escuchar hoy en la celebración de la Eucaristía es bastante extenso, porque es toda la narración de la pasión en este año del ciclo B según San Marcos. Entonces es tomada del capítulo 14, Marcos 14, versículo desde el 1 hasta el capítulo 15, versículo 47. Es toda la pasión de San Marcos. Y en ella vamos a encontrar multitudinarios elementos que realmente nos sirven hoy para la reflexión. El tiempo de Cuaresma nos preparó para acercarnos a este tiempo, entonces ha llegado la hora de que nosotros plenamente dejemos a un lado las cosas que nos distraen, cosas secundarias, y ya nos centremos en contemplar el misterio que el Señor nos ofrece en este tiempo de la Semana Santa. Entonces, la pasión del Señor según San Marcos inicia con la unción de Jesús en Betania. Luego hay otro elemento bastante importante que es la traición de Judas cuando él va y ofrece la vida de Jesús, lo vende ante los sumos sacerdotes, luego la cena del Señor con los discípulos y luego la oración de Jesús en el huerto. Con estos primeros elementos que nos ofrece la pasión del Señor, según San Marcos, nosotros podemos contemplar, uno, con la unción, pensar en nuestro bautismo. Somos ungidos, capacitados completamente para hablar de Dios, del reino de Dios, de la persona de Jesús. Pero desafortunadamente, como le sucedió a Judas, nos dejamos a veces arrastrar por el pecado, por otras ideas que nos engañan y terminamos dañando el plan de Dios sobre nuestra vida. Sin embargo, el Señor nos ofrece dos remedios con los que terminamos esta primera parte. Uno, la Eucaristía, la última cena. El sacramento de la presencia real de Jesús en medio de nosotros y la oración angustiosa que Él realiza en el huerto, que es el remedio también para nosotros. Frente al pecado, frente a la angustia y la tristeza, la Eucaristía y la oración de rodillas pidiéndole al Señor que nos ayude en medio de las situaciones difíciles de nuestra vida. Luego el Evangelio continúa diciendo que los discípulos le fallan a Jesús, en el huerto se quedan dormidos. Luego Jesús es aprehendido, llevado al lugar donde va a ser juzgado precisamente con falsedad. Lo acusan de cosas que no ha hecho, le inventan algunas historias y luego toda esta sección termina con la negación de Pedro. Sigue estando presente el pecado, diríamos, sigue estando presente el deseo de cumplir nuestra voluntad, aun si tenemos que rechazar y decir que no somos cristianos. Sigue estando presente en nosotros hoy en día el fallarle a Jesús. Tal vez en estos tiempos en que se habla de la eutanasia infantil, en que se quiere sacar a Dios de la sociedad, en que encumbramos en el poder a personas que tal vez no son las más idóneas para realizar esto, estamos dándole la espalda al Señor y estamos traicionando a Jesús. Le estamos fallando como sus verdaderos discípulos. Finalmente, termina el Evangelio contándonos que Jesús, después de ser condenado, después de ser lacerado, es llevado caminando hacia el Calvario, donde finalmente realiza su entrega en la cruz. Jesús, en medio de la traición de sus discípulos, en medio de la falsedad de las acusaciones, en medio de que aquellas personas cercanas se alejaron de Él, nunca dejó de realizar la misión del Señor. Es decir, por encima de cualquier condición, el Señor Jesús se entregó hasta las últimas consecuencias y lo hizo en obediencia al Padre por amor a la humanidad para la salvación de todos. Esto nos debe servir, queridos hermanos, para entender que en medio de la realidad de pecado, de las limitaciones que tengamos, el Señor siempre está firme con nosotros. No olvida su alianza, no olvida sus promesas, no deja de perdonarnos, pero necesita que le abramos permanentemente el corazón. En este Domingo de Ramos, en que el Señor quiere
presentarse como el rey de nuestra vida y el rey de la sociedad, del mundo entero, debemos aceptarlo. Y deberíamos pensar en medio, cuando escuchemos el Evangelio completo en la Sagrada Eucaristía, pensar con cuál de los personajes que desde el comienzo hasta el final del Evangelio aparecen nos identificamos, como aquellos que ungimos al Señor porque realmente damos testimonio de Él, o como aquel que lo traicionó, o como aquel que lo negó, o como aquel que lo ayudó al final en la cruz. Cada uno sabrá en la conciencia con qué personaje se puede identificar. Y hoy el Señor, al proclamarse como Rey delante de nosotros y ante el mundo, debemos asumir una actitud para nuestra vida cristiana. Vamos a permitir que el Señor reine en nuestra vida, que sus valores, que sus enseñanzas, que su manera de actuar sea lo que rija el comportamiento de cada uno de nosotros, o vamos a seguir dándole la espalda al Señor y traicionándolo con cada una de nuestras voluntades. Feliz día para todos, queridos hermanos, que Dios los bendiga, los fortalezca en este tiempo maravilloso de la Semana Mayor.